La tribu de la selva luminosa. En los mapas de nuestro mundo existen todavía vacíos, manchas verdes y densas, etiquetadas como inexploradas. Son los últimos bastiones de los secretos de la Tierra, lugares donde la lógica del mundo moderno aún no ha penetrado. Y en el corazón de uno de esos vacíos, en las profundidades de la selva lacandona de México, los rumores persistían. No eran historias de ciudades de oro ni de bestias mitológicas, sino algo más sutil, más extraño. Un chisme de la selva que los lugareños contaban en susurros. Hablaban de los hombres de luz, figuras fantasmales que se movían en la noche más oscura, no con antorchas, sino con una luz que emanaba de su propia piel. Para la mayoría de la comunidad científica, no eran más que cuentos de hadas, el producto de la superstición y el aislamiento. Pero no para todos. El doctor Elías Armenta, un antropólogo que había dedicado su vida a las culturas perdidas de Mesoamérica, creía que cada leyenda tiene una semilla de verdad. Desacreditado por sus colegas, financió con sus propios recursos una última expedición, no para probar una teoría, sino para responder a una obsesión que lo consumía. Su objetivo: encontrar a los hombres de luz. Los primeros días fueron un infierno verde. El calor, una manta húmeda y pesada. El aire, espeso con el aroma de la tierra mojada, y la descomposición. El sonido era un muro constante. El zumbido de millones de insectos. El grito lejano de los monos aulladores. El crujido de la hojarasca bajo sus pies. El equipo de Armenta, compuesto por una bióloga, un guía local y 2 asistentes, comenzó a sentir el peso de la selva, la sensación de ser observados por ojos invisibles. Fue en la 5ª noche cuando todo cambió. La bióloga, la doctora Sofía Reyes, mientras catalogaba la flora nocturna, encontró algo que no debía existir. Un tipo de hongo que crecía en la corteza de las ceibas, emitiendo una pálida luz verdosa. No era el brillo químico de un insecto, sino una luz viva, orgánica, que pulsaba con un ritmo lento y casi imperceptible. Armenta sintió un escalofrío, la primera pieza del rompecabezas. Los días siguientes, las anomalías se multiplicaron. Encontraron extrañas marcas en los árboles, no talladas con metal, sino aparentemente moldeadas en la madera viva. Descubrieron trampas para animales de una complejidad asombrosa, tejidas con lianas y fibras desconocidas. Y luego, los sonidos. Por la noche, a veces, el muro de sonido de la selva se rompía con un suave chasquido melódico, un lenguaje que no se parecía a nada que hubieran oído antes. La tensión en el campamento creció. El guía, un hombre que conocía la selva como la palma de su mano, se mostraba cada vez más inquieto. «Algo aquí no es de este mundo», murmuraba junto al fuego. La prueba definitiva llegó en la 9ª jornada. Mientras cruzaban un arroyo al anochecer, uno de los asistentes juró haber visto algo. Una figura, increíblemente ágil, moviéndose entre los árboles en la penumbra. No pudo describirla, solo dijo que por un instante, un par de ojos reflejaron la luz de su linterna de una forma antinatural. No era el brillo verde de un jaguar, era algo más iridiscente. El miedo comenzó a apoderarse de la expedición. Ya no se sentían como exploradores, sino como intrusos. La música se desvanece casi por completo, dejando un silencio tenso. Esa noche decidieron no encender una fogata. Se refugiaron en sus tiendas, rodeados por una oscuridad tan absoluta que parecía sólida. Y fue en ese silencio, en esa negrura total, donde finalmente ocurrió. Primero fue una luz, una pequeña esfera de suave luz turquesa que flotaba a unos 20 metros del campamento. Luego otra, y otra. No eran luciérnagas. No se movían al azar. Se movían con intención. Armenta, con el corazón en la garganta, salió lentamente de su tienda, seguido por el resto del equipo. Las luces se detuvieron, y desde la oscuridad detrás de ellas, las figuras emergieron. Eran los Lumiflora. Altos, delgados, con una piel que parecía tener la textura de la corteza de un árbol liso. Y sobre su piel, patrones simbióticos de los mismos hongos y plantas que habían encontrado, brillando con una luz interna. Los patrones se movían, fluyendo sobre sus cuerpos, cambiando de intensidad, como si respondieran a sus emociones. No eran adornos, eran parte de ellos, y sus ojos no eran enteramente humanos. Un iris con una iridiscencia sutil, como el ala de una mariposa morfo, y pupilas que parecían beber la poca luz disponible, observándolos con una inteligencia calma, sin miedo, sin agresión. Solo una profunda e insondable curiosidad. Nadie habló. El lenguaje parecía un concepto primitivo y ruidoso en ese momento. Los Lumiflora y los humanos simplemente se observaron durante lo que pareció una eternidad. Un primer contacto basado no en palabras, sino en la mutua comprensión de estar frente a algo completamente nuevo. Armenta vio cómo uno de ellos tocaba suavemente un capullo de una liana luminosa, y el patrón de luz en su propio brazo respondía, fluyendo en una conversación silenciosa de fotones, con la planta.
Comprendió entonces que no era solo una adaptación, era una comunión. Esta tribu no solo vivía en la selva, eran, en un sentido muy real, parte de la selva. Habían evolucionado no para dominarla, sino para fusionarse con ella. Tan silenciosamente como aparecieron, los lumiflora se retiraron. Las luces parpadearon una última vez y se desvanecieron entre los árboles, dejando al equipo de Armenta solos de nuevo en la oscuridad, pero en un mundo que ahora se sentía infinitamente más grande y misterioso. La expedición regresó sin artefactos, sin pruebas tangibles más allá de unas pocas fotografías borrosas y lecturas de luz anómalas. Fueron ridiculizados, por supuesto. La historia fue relegada al cajón de las fantasías pseudocientíficas. Pero para Armenta y su equipo, la verdad era innegable. Habían encontrado una nueva rama en el árbol de la humanidad. Y así, la leyenda de los hombres de luz persiste, no ya como un cuento, sino como una pregunta. Una pregunta que nos obliga a mirar esos vacíos en el mapa con un nuevo respeto, con una nueva humildad, dejándonos con una duda inquietante. ¿Cuántas otras genialidades cotidianas de la evolución humana aún esperan, pacientes, en los últimos rincones oscuros de nuestro mundo?